Bueno, gracia y paz a todos los hermanos, amigos y fieles oyentes. El día de hoy vamos a responder una pregunta. Es si Jesucristo murió realmente en una cruz, como lo han hecho creer durante siglos, ¿ah? O en un madero vertical. ¿Mm? Es importante saber que esta palabra cruz, se ha traducido de dos palabritas, ¿ah? Que se encuentran en el griego koiné, el griego en el que originalmente se escribió el Nuevo Testamento. Y, y pues la palabra, y estas son las dos palabras, la palabra stauros y la palabra silón. ¿Mm? La palabra estauros, ¿ah?, significa principalmente un madero o poste vertical. Y no hay nada que demuestre que los escritores del Nuevo Testamento designasen con ese término a un madero con un leño transversal. Fíjense cómo algunos diccionarios bíblicos reconocidos definen esta palabra griega estauros. El diccionario ilustrado de la Biblia dice lo siguiente: estauros significa palo o estaca vertical. Por su parte, el diccionario bíblico imperial dice que la palabra griega stauros significa madero, un poste en posición vertical o palo de una estacada de cual se podía colgar cualquier cosa o que se podía usar para empalizar. Hasta en los romanos parece haber sido originalmente un palo en posición vertical. El diccionario bíblico moderno dice lo siguiente: la palabra griega estauros significa una estaca vertical o viga y posteriormente un poste utilizado como instrumento de ejecución y castigo. Y por último tenemos el diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento. Dice que stauros denota primariamente un palo o estaca derecha. Se clavaban en ellas a los malhechores para ejecutarlos. Tanto el nombre como el verbo estauró significa fijar sobre un palo o una estaca. Debieran distinguirse originalmente de la forma eclesiástica de una cruz de dos brazos. El origen caldeo de la cruz de dos brazos y cómo la cristiandad la adoptó de los paganos del siglo III después de Cristo como símbolo de Cristo fijado en un madero. Entonces, fíjense muy bien, estos son cuatro diccionarios bíblicos de renombre, ¿sí? Y todos estos cuatro diccionarios bíblicos concuerdan en la definición de la palabra griega estauros. Todos dicen que se refiere a un palo o una estaca vertical o un poste vertical donde eh, se empalizaba pues a los criminales, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta esto para el análisis que estamos realizando de esta palabra, el análisis semántico, ¿no? Ahora, también, también otro término eh, o otra palabra griega eh, que ha sido pues mal traducida también por las Biblias católicas y protestantes es la palabra griega silón, ¿sí? Esa palabrita, ¿ah?, que ha sido mal traducida como cruz, ¿ah?, en varias versiones católicas y protestantes, eh,
realmente no tiene ese significado cuando hacemos el análisis semántico. ¿Mm? Por ejemplo, hay dos diccionarios bíblicos reconocidos, muy reconocidos, y que muchas personas utilizan para su investigación también. Uno de ellos es A Greek English Lexicon por Liddell y Scott. Bueno, está en inglés, pero al traducirlo es un léxico griego-inglés por Liddell y Scott. Bueno, fíjense cómo definen la palabra silón. Silón es un palo, madera, viga, árbol o poste en que se colgaba a los criminales. ¿Mm? Y la nueva concordancia de Strong exhaustiva, la palabra 3586, define silón como dice otra forma de la base de 3582, madera como combustible o material, por implicación vara, garrote o árbol, u otro artículo o sustancia de madera. Madera, madero, árbol, cepo, palo. ¿Mm? Fíjense que ambas definiciones dadas por estos dos diccionarios, ¿ah?, concuerdan en que es un madero, ¿sí? Se refiere pues a un una viga, un árbol, un palo, ¿sí? Algo que no tiene nada, absolutamente nada que ver con un palo, con un travesaño. No tiene nada que ver con la cruz. ¿Ah? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? ¿Ah? En el momento de hacer el análisis. ¿Ah? De hecho, eh, tanto eh, los escritores, eh, algunos escritores del Nuevo Testamento, ¿sí? Como Lucas, tanto el evangelista Lucas como los apóstoles Pedro y Pablo, usaron también Silón o Silón como sinónimo de estauros. Sí, esa es otra prueba de que pues a Jesús se le fijó en un poste sin travesaño, es decir, en un madero vertical, puesto que este es el significado de Silón o Silón en ese contexto. Tan solo analicen estas citas bíblicas, Hechos 5:30, Hechos 10:39, Hechos 13:29, Gálatas 3:13, Primera de Pedro 2:24, para que se den cuenta, ¿ah?, de que hay pues, el significado uh, que querían transmitir esos escritores bíblicos era de un madero, ¿ah?, no de una cruz. ¿Mm? Algo que también pues es importante resaltar es que Silón o Silón también aparece en la versión Septuaginta, la versión bíblica de los 70, que toda la Biblia fue escrita en griego. ¿Ah? Entonces, en Esdras capítulo 6, el verso 11, ahí se habla de un solo madero o viga sobre el que tenía que fijarse a un malhechor. ¿Mm? Entonces, eh, pues me quería traer a colación este último pasaje para contrastarlo con los otros textos bíblicos que acabé de citar, para que se den cuenta de que el instrumento de tortura utilizado ¿mm?, para asesinar a nuestro Señor Jesucristo no fue una cruz, sino un madero vertical. Mira, la mayoría de las personas, especialmente de la cristiandad,
católica y evangélica y también los adventistas y otras denominaciones más, creen que la cruz es un símbolo cristiano. ¿Mm? ¿Por qué? Porque pues sus iglesias les han hecho creer que Jesús murió en una cruz, es decir, en dos maderos, ¿sí? O en un palo vertical con un travesaño, ¿sí? En forma de cruz. ¿Mm? Entonces, lo que dicen es que la cruz es el símbolo de nuestra redención. ¿Ah? Incluso en muchas predicaciones se le ha dado más prioridad incluso a la palabra cruz que ni al mismo nuestro Señor Jesucristo, que fue asesinado pues en ese madero, ¿no? Es triste pensar eso, ¿no? ¿Ah? Eh, entonces, es importante entender que los cristianos de los primeros siglos o de la época de la iglesia cristiana primitiva jamás ponían cruces en sus edificios, ni tenían cruces colgando en sus cuellos, ni daban culto a la cruz, ni nada de eso, ¿no? ¿Mm? ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de que sabían que la cruz no es un símbolo cristiano, ¿Mm? Sino que más bien es un símbolo religioso muy antiguo, ¿no? Que las religiones paganas e idólatras utilizaban en sus cultos religiosos antes de que naciera el cristianismo. De hecho, Tamuz era representado por medio de una cruz. ¿Mm? ¿Qué sucedió? Bueno, en el siglo IV, eh, cuando gobernaba Constantino, pues ese símbolo, ¿sí?, de la cruz pasó a la Iglesia Católica Romana, convirtiéndose así en el principal símbolo de la cristiandad. ¿Ah? Y bajo ese emblema de la cruz, eh, tristemente, pues empezaron a cometer las mayores guerras y asesinatos pues, que han existido en las famosas cruzadas. Es importante resaltar que en casi todas partes del mundo antiguo, pues se han hallado varios objetos que datan de periodos muy anteriores a la época de Cristo, ¿sí? Y que están marcadas con cruces de diferentes estilos. Por ejemplo, en la India, en Siria, en Persia, Egipto, han venido muchísimos ejemplos. ¿Ah? Entonces eso demuestra que el uso de la cruz no empezó, no empezó realmente con el con la cristiandad, llamémoslo así, sí, en el siglo IV, sino desde hace muchísimo tiempo atrás. ¿Mm? Eh, entonces, pues, y en muchísimos casos, esa cruz estaba relacionada con alguna forma de adoración de la naturaleza. Eso se puede ver en la famosa Enciclopedia Británica, tomo 6, página 753. ¿Mm? Entonces, mira, eh, es muy importante entender que la cruz, ¿sí?, no tuvo su origen en, sí, ni en el siglo IV. Bueno, en el siglo IV fue cuando Constantino dijo que había visto el símbolo de la cruz por allá en el cielo y que dicen que hubo una conversión, entre comillas, al cristianismo, ¿no? ¿Ah? Porque él pensó que ese símbolo era el que le había dado la victoria en las guerras, ¿ya? Pero realmente lo que, pues,
pues lo que se hizo en ese siglo cuarto fue adoptar las creencias de las culturas paganas. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, porque, pues como lo dije anteriormente, en varios países se habían encontrado pues inscripciones que datan de muchísimo tiempo antes de la época de Jesucristo, donde se representaba, ¿sí? Pues por medio de una cruz. Entonces, según se dice, pues la cruz tuvo su origen en la antigua Caldea y se usó nada más y nada menos como símbolo del dios falso Tamuz. ¿Mm? Puesto que era una figura de la Taú mística, la letra inicial de su nombre, ¿no? Ajá. Entonces, muy importante entender eso, ¿no? También se hallaron inscripciones de cruces en tierras, eh, como por ejemplo en Egipto. Para mediados del tercer siglo después de Cristo, o las iglesias se habían apartado de las doctrinas de la fe cristiana, del cristianismo puro, o tenían una imitación grotesca. Recordemos que en la época de Constantino hubo un sincretismo religioso donde se empezaron a adoptar creencias, dogmas, doctrinas de las religiones paganas. Y la cruz fue una de ellas. Bueno, pero no solamente el dios falso Tamuz eh, fue representado por medio de una cruz. ¿Ah? Aquí quiero hacer un breve paréntesis porque pues los israelitas que caían en idolatría, pues ellos y en apostasía, muchos de ellos también adoraban al dios Tamuz, ¿sí? En Ezequiel 8:14 dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz, llorando a Tamuz, imagínense ustedes, hasta los israelitas cayeron en esa apostasía. ¿Mm? Pero no solamente Tamuz era representado por medio de de la cruz. ¿Ah? Por ejemplo, el Baco griego, el Bel caldeo, el Odín escandinavo, todos esos dioses falsos fueron simbolizados para sus devotos por un objeto cruciforme, es decir, un objeto en forma de cruz, ¿sí? Eso se puede ver claramente en la cruz, en el ritual, la arquitectura y el arte, página 1. ¿Mm? Entonces, fíjense, fíjense que no solamente es alusión al dios Tamuz, sino a todos esos dioses falsos de las culturas paganas. Entonces no es extraño que ese dogma, esa doctrina pagana se hubiera introducido pues dentro de la cristiandad en, en el siglo cuarto, ¿ah? Cuando en la época de Constantino el Grande, ¿no? Cuando hubo sincretismo religioso. ¿Ven? En la época de Constantino el Grande, ¿m? Pues habían dos tipos de personas en su imperio, los romanos y los cristianos. Y él veía que eso era una amenaza para su imperio por cuanto tenían dogmas, sí, o un sistema de adoración totalmente diferente. Cuando Constantino adoptó, pues, digamos que adoptó, porque muchos ponen en tela de juicio su conversión, pues el cristianismo, entonces, como lo dije anteriormente, hubo un sincretismo religioso, ¿ah? En el que para aumentar el prestigio del clero, ¿sí? Se recibió pues a paganos en las iglesias, en las iglesias sin que hubiera realmente una verdadera conversión. Y en gran medida se les permitió retener sus señales y símbolos paganos,
¿ah? Eh, y dentro de esos símbolos, pues se adoptó la tabú o la T, ¿ah? Con el travesaño más bajo para representar pues la cruz de Cristo. Eso lo dice claramente un diccionario expositivo de las palabras del Nuevo Testamento, en la página 256. ¿Mm? Esto no me lo estoy inventando yo, esto sí tiene su justificación, ¿ah? Su bibliografía de la cual se puede tomar y argumentar. Es importante resaltar también, ¿ah? Que por varias partes, en varios monumentos y en las tumbas de Egipto se hallan diversas figuras de cruces también. ¿Mm? Y muchos eh, las consideran como símbolos o del falo, ¿sí? El órgano sexual masculino, o del coito, ¿no? ¿Mm? Entonces, en las tumbas egipcias eh, se puede encontrar la cruz ansata, es decir, una cruz con un círculo o asa en la parte superior, que se encuentra lado a lado con el falo. ¿Sí? Eso se puede encontrar en una historia corta de la adoración sexual. Sí, entonces en las páginas 16 y 17. Eh, las cruces, estas cruces se usaban como símbolos también del dios solar babilonio. ¿Mm? Y por ejemplo se ven en inscripciones de monedas acuñadas de Julio César del año 100 hasta al 44 antes de Cristo. Sí, y después también por el heredero de César, Augusto. ¿Mm? Eh, pues sabemos que también pues, Constantino tenía eh, su moneda, ¿sí? En la moneda de Constantino se veían también esas cruces, pero el mismo símbolo se emplea sin círculo rodeante. Y este era el símbolo que se veneraba especialmente como la rueda solar. Sabemos que Constantino era adorador del sol invicto, ¿no? Y él no ingresaría en la iglesia, pues, sino hasta un cuarto de siglo después de haber visto tal cruz en los cielos, ¿no? Eh, ¿Ves? Entonces, eso lo puede encontrar en la Biblia Compañera, páginas 133 al 141, donde se narra, pues, cómo fue que Constantino ingresó en las filas de cristianismo, de la cristiandad, llamémosla así. Bueno, es entendible que Jesucristo, sí murió en un estauros. Y la palabra estauros, como lo dije anteriormente, significa poste, palo o estaca vertical. ¿Mm? Bueno, hay textos como Mateo 27, 32 al 40, Marcos 15, 21 al 30, Lucas 23, 26, Juan 19, 17 al 19 y el verso 25, donde se puede ver claramente que Jesucristo murió en un estauros. Y el estauros, que alguien averigüe, mire, si alguien de pronto pone en tela de juicio lo que estoy comentando aquí, quiero invitarlo a que busque esa palabra estauros en cualquier diccionario bíblico, ¿ah? Serio, ¿sí? Que no tenga filiación denominacional, y se van a dar cuenta que la palabra estauros es poste, palo o estaca vertical. Bueno, entonces Jesucristo murió en un poste, ¿ah? O un palo, o un madero vertical, llamémoslo así, un madero. Imaginémonos un árbol, ¿ya? Un árbol, ¿sí? Le cortan la parte de las ramas y queda solamente pues el tronco, un tronco grande. Ahí, en eso, fue que asesinaron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm?
Bueno, muy bien, eso es muy importante entenderlo, ¿no? Ajá. Em, no hay ni una sola frase en ninguno de los diversos escritos que integran el Nuevo Testamento que en el griego original, griego koiné, indique siquiera de manera indirecta que el estauros o estauros que se utilizó en el caso de Jesús fuera diferente del común y mucho menos que consistieran dos leños clavados en forma de cruz en vez de uno solo. ¿Mm? Eh, pues, ¿qué es lo que sucedió? A la palabra estauros o estauros le sucedió lo mismo que han experimentado otras palabras del griego koiné original, ¿no?, que fueron mal traducidas. ¿Mm? Por ejemplo, este no es el tema, pero solamente para mostrar una analogía. ¿Mm? La palabra infierno es, la tradujeron mal. Jerónimo, el cura Jerónimo, el traductor de la Vulgata Latina, la tradujo mal de la palabra Gehenna. Y la palabra Gehenna no significaba infierno, sino significaba era valle de Hinón o valle de los hijos de Hinón o valle de Tofet. Bueno, ese es otro tema, ¿cierto? Pero lo traigo a colación para demostrarles de que hay palabras originales que experimentaron una alteración al ser traducidas al castellano y a otros idiomas, o al español o a otros idiomas. Lo mismo sucedió con estauros. ¿Ah? ¿Qué pasó con esta palabra? Esta palabra, sabemos ya el significado original, un madero vertical, ¿m? Pero después del siglo eh, tercero o cuarto, ¿ah?, sí, pues se empezó a utilizar esa palabra cruz y se adoptó como un símbolo de la fe cristiana. Bueno, en el antiguo Israel, como ya mencioné anteriormente, los judíos infieles lloraban o endechaban la muerte del dios falso Tamuz. ¿Cuál fue la posición de Dios con respecto a esto? Bueno, la Biblia es muy clara. Sí, Yahweh dijo que lo que hacían era una cosa detestable, abominable, ¿sí? Según lo que se dice en Ezequiel 8, 13, 14. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas llorando a Tamuz. ¿Mm? Imagínense cómo, es decir, el rechazo de Dios con respecto a esta adoración idolátrica, ¿no? Según la historia, Tamuz era un dios babilonio y la cruz, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, se usaba como su símbolo. ¿Mm? Babilonia desde su principio, en los días de Nimrod, estuvo contra Yahweh. Era, por ejemplo, Nimrod se le denomina un poderoso cazador en oposición a Yahweh. Y fue enemiga de la adoración verdadera. ¿Ah? Como se puede ver en Génesis 10, 8 al 10 y Jeremías 50, 29. ¿Mm? Entonces, ahí podemos darnos cuenta qué tan abominable y qué tan detestable es ese símbolo para Dios. Sí, es una abominación, porque proviene de culturas paganas, paganas. Y esto es necesario decirlo y que las personas se enteren y sepan acerca de esto, porque hay muchos que lo hacen en su condición de ignorancia, pero bueno, ya no estamos en ignorancia, ¿sí? Sí, por eso es que la palabra de Dios dice claramente que, pues mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿no? Pero para eso, pues Dios deja el conocimiento, escudriñar las escrituras, pero también buscar las palabras,
campos semánticos, las raíces semánticas de las palabras para darnos cuenta de que hemos sido engañados durante mucho tiempo. Bueno, quizás las personas que ignoran esta verdad muestren citas bíblicas, ¿eh? Como Mateo 26:2, Mateo 27:22, Juan 19:16, 1 Corintios 1:23, Juan 19:19, y muchos otros pasajes donde en esas Biblias han puesto la palabra griega estauros, ¿m? Que ya demostré que no significa cruz, sino un madero vertical. Y el verbo crucificar, ese verbo no existe, es decir, ese verbo fue traducido incorrectamente. Los invito, hermanos y amigos, a que busquen el verbo estauró en cualquier diccionario bíblico que ustedes quieran utilizar. Ajá. Dice empalar en poste vertical. De hecho, si ustedes buscan, solamente les voy a dar un ejemplo, Mateo 27:31, en la versión interlineal, ¿m? No aparece ese verbo crucificar. Ese verbo es un invento de la cristiandad para justificar su enseñanza. Pero realmente aparece eh, es el verbo instauró, ¿sí? En su conjugación, por supuesto. Y ahí dice empalar en poste vertical, ¿sí? Poste vertical. ¿Ves? Entonces, y yo, pues, los estudiantes sinceros de las Sagradas Escrituras eh, se pueden dar cuenta o se han dado cuenta de que esta Biblia interlineal del Nuevo Testamento no tiene ningunos nexos con denominacionales, por ejemplo, con los testigos de Jehová, como para que alguien venga a decir que es que, no, es una enseñanza de ellos, ¿no? Sí. Entonces, los invito a que investiguen. Hay que investigar las raíces. Porque si no investigamos las palabras originales en griego y simplemente nos quedamos con la traducción. Y estas traducciones que hemos utilizado han sido traducción de traducción de traducción, ¿sí? Y entonces, por siglos, o sea, si la palabra ha sido traducida mal, entonces ha sido vertida también así en nuestro lenguaje original y por lo tanto hemos llegado a creer, ¿eh? Que esa palabra ese verbo crucificar y la palabra que fue traducida como cruz, entonces son reales, pero no, hay que buscar la semántica en el griego original. Miren, hermanos, ¿m? Sabemos que la Biblia es la fuente de autoridad suprema para todo cristiano, pero cuando mm, no hay acuerdo o hay polémica en cuanto a algún asunto doctrinal, en el caso este, si Jesucristo murió en una cruz o en un madero vertical, entonces, ¿qué debemos hacer? Ir a la fuente original, ¿sí? Y la fuente original es el griego koiné. Recordemos que los evangelios y las cartas no fueron escritas en español, fueron escritas en griego, koiné, es decir, el griego que era hablado en su época, ¿ves? Y entonces tenemos que buscar esas palabritas. ¿Cuáles palabras? Estauros y silón. ¿Mm? Eh, Esas dos palabras fueron traducidas por Cruz de manera incorrecta. ¿Mm? Eh, pero ninguna de estas dos palabras significa cruz, sino sencillamente madero o poste vertical, en el cual eran ejecutados, pues en la época del Imperio Romano, los criminales condenados a muerte, hermanos. ¿Sí? Eh, entonces, pues, es muy importante entender eso, ¿no?
¿Mm? Mira, les voy a citar lo que dice un erudito en idioma griego, ¿sí? Y exégeta bíblico llamado W. E. Vine en su diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo. ¿Mm? Eso está en la página 220. ¿Ah? Dice estas palabras sobre la palabra griega stauros. Presten mucha atención. Eh, Mira, dice estauros. Dice, denota primariamente un palo o estaca derecha. Se clavaba en ellas a los malhechores para ejecutarlos. Tanto el nombre, es decir, el sustantivo estauros, como el verbo estauró, significa fijar sobre un palo o estaca, ¿sí? Que tiene ese significado, debieran distinguirse originalmente de la forma eclesiástica de una cruz de dos brazos. La forma de esta última tuvo su origen en la antigua Caldea y se utilizaba como símbolo del dios Tamuz, que tenía la forma de la mística Taú, la inicial de su nombre, en aquel país y en los países adyacentes, incluyendo Egipto. A mediados del siglo III, las iglesias se habían apartado de ciertas doctrinas de la fe cristiana o las habían pervertido. Con el fin de aumentar el prestigio del sistema eclesiástico, se recibió a los paganos en las iglesias, aparte de la regeneración por la fe, y se les permitió mantener en gran parte sus signos y sus símbolos. De ahí que se adoptara la taú o T en su forma más frecuente, con la pieza transversal abajada como representación de la cruz de Cristo. ¿Mm? Entonces, y en cuanto a la Ki o X que Constantino declaró haber visto en una visión que le condujo a ser el valedor de la fe cristiana, aquella letra era la inicial de la palabra Cristo y no tenía nada que ver con la cruz. ¿Mm? Entonces, fíjense muy bien, hermanos, ¿sí? Y amigos, sí, esto no lo expongo yo, eso lo dice un erudito en griego koiné, ¿sí? Entonces, eh, para que ustedes tengan la oportunidad de buscar ese artículo y de estudiarlo, de escudriñarlo, para que se den cuenta que no son cosas que me estoy inventando yo, ¿ves? Eh, entonces, dice Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento, página 220. Entonces, como pueden darse cuenta, hermanos, ¿ah? Se ve claramente que pues el significado de la palabra estauros es palo o estaca vertical. ¿Mm? Y Vine, pues dice que hay que distinguirlo de la cruz eclesiástica de dos brazos, sí, que tiene pues procedencia pagana, ¿no? ¿Ah? Entonces, ¿qué demuestra esto? Que Jesús no murió en una cruz de dos maderos, ¿sí? Sino en un solo madero vertical. ¿Ah? Entonces, pues, así, ¿cuál es la reacción de muchos? Dice, ah, no, pero es que aquí en mi Biblia dice cruz, sí. En su Biblia también dice otras palabras que fueron traducidas mal. ¿Mm? Por eso es que hay que ir a la fuente original para saber de que esa no es la traducción correcta, ¿cierto? ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pues el catolicismo adoptó ese símbolo del paganismo y el protestantismo, pues, siguió con esos símbolos del catolicismo y por eso es que hoy en día pues se considera que la cruz es el símbolo del cristianismo. ¿Mm? Pero realmente ya vimos cuáles son sus raíces paganas. ¿Mm? ¿Cuáles son las raíces paganas? Bueno, pues sí, el que venera una cruz realmente está venerando al dios falso Tamuz, el Tamuz tirio, ¿no? El Bel caldeo, el Odín escandinavo, el Baco griego, que eran representados por medio de una cruz. ¿Ven?
De ahí la importancia de estudiar para poder ahondar en esta temática y no, y, y yo pienso que cuando uno estudia las Sagradas Escrituras en contexto y también con la semántica original de la palabra, uno tiene que desaprender lo que ha aprendido mal, ¿cierto? Y esa palabra cruz y ese verbo crucificar son dos palabras que debemos desaprender, ¿ah? Porque realmente Jesucristo no murió, ¿sí? En un palo con un travesaño, que es símbolo de dioses falsos paganos. Es necesario aclarar que Jesucristo sí murió en un estauros, es decir, en un madero, palo o estaca vertical, pero no como lo pintan las publicaciones de los testigos de Jehová. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia dice claramente lo siguiente en Mateo 27:37. Dice, y por encima de su cabeza pusieron un letrero donde estaba escrita la causa de su condena. El letrero decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Mateo 27:37. Y en las publicaciones de los testigos de Jehová, ellos eh, pues lo ponen, sí, efectivamente, en un madero vertical, pero pues el letrero está puesto por encima de sus manos y la Biblia dice que el letrero donde estaba escrita la causa de su condena está por encima de su cabeza. Entonces, esa imagen o la forma como lo representan pues los testigos de Jehová es inapropiada, ¿sí? También fíjense que en Juan 20:25 dice lo siguiente: les dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Tomás les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, fíjate, por lo menos está hablando de dos clavos, ¿cierto? Y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, ahí no dice un clavo, sino clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. Eso indica de manera irrefutable de que por lo menos habían dos clavos, ¿cierto? Que fueron incrustados, pues, en sus manos, ¿no? Y pues las publicaciones de los testigos de Jehová, pues ellos representan una imagen de Jesucristo, sí, en un palo estaca vertical, pero las dos manos las ponen entrecruzadas y solamente parece un clavo, pero realmente fueron dos clavos. Entonces, al leer estos dos pasajes de las Sagradas Escrituras, Mateo 27:37 y Juan 20:25, podemos darnos cuenta de lo siguiente, ¿sí? Que en esa estaca, madero, palo vertical, ¿ah? A Jesucristo, pues le incrustaron, sí, por lo menos un clavo en cada mano, ¿cierto? Sí, entonces la forma correcta de representarlo es pues con las dos manos extendidas hacia arriba, ¿sí? Pero no incrustadas las dos manos o las manos no están deben estar entrecruzadas, sino pues un clavo incrustado en cada mano, ¿cierto? Y el letrero pues está colgando, ¿sí? El letrero está colgando de una parte del poste, pero el letrero cae sobre su cabeza, es decir, sí, sobre su cabeza, para que se pueda cumplir pues efectivamente lo que dice Mateo 27:37, de que el letrero estaba por encima de su cabeza, ¿sí? Y que y lo que dijo Tomás, si no viera en sus manos la señal de los clavos, por lo menos eso indica de que por lo menos había un clavo en cada mano, ¿cierto? ¿Mm? Entonces, pues esa es la forma correcta como Jesucristo fue pues asesinado eh, en ese madero vertical, ¿cierto? Mira, observen la imagen que acabo de enviar.
¿Mm? Corresponde a un grabado en piedra de la antigua Babilonia. El personaje que aparece en la izquierda era un sacerdote de Babilonia portando una cruz en su hombro. ¿Y saben a quién representaba esa cruz? Nada más y nada menos que al dios falso Tamuz, o como se le llama en otras culturas, Baal. Entonces ahí podemos notar que la cruz babilónica era el principal símbolo sagrado de la antigua religión babilónica. ¿Mm? Ese símbolo de la cruz también era llevado en forma de collar colgando al cuello, ¿ah? Tal como se puede observar en el personaje que aparece ahí a la derecha. Y esas cruces eran dibujadas también en las vestimentas religiosas de los sacerdotes babilónicos o, o de Baal, ¿no? ¿Ah? Entonces, para que sepan, pues, la procedencia pagana de la cruz, ¿no? ¿Mm? Entonces, ese es el origen de la cruz como símbolo religioso, ¿no? Es decir, nació en Babilonia hace miles de años y luego el culto a la cruz como representación de Baal, ¿sí? O Tamuz, se extendió por todo el mundo, siendo adoptado en sus diferentes formas por diferentes culturas, culturas asiáticas, africanas, europeas, americanas, antes del nacimiento de Cristo. ¿Mm? Y después esa cruz babilónica, como símbolo de Tamuz o Baal, pasó a la Iglesia Católica, ¿Mm? Aproximadamente entre los siglos III y IV. ¿Mm? Y ese pues es el símbolo que es reverenciado por todos los católicos hoy en día. ¿Mm? Que es llevada colgando al cuello como una especie de amuleto religioso, dibujada en las ropas sacerdotales de los modernos sacerdotes de la Iglesia Católica. ¿Mm? Y fíjense que es exactamente igual a como lo hacían los antiguos sacerdotes paganos de la religión babilónica. En esta escultura podemos ver a un rey sacerdote babilónico de Tamuz. Y comparando los símbolos que aparecen en esta escultura, inscritos en esta escultura, con, con los símbolos que aparecen en la mitra y en la vestimenta del Papa, podemos darnos cuenta de que son símbolos completamente paganos. Fíjense, miren, en la parte de arriba aparece el símbolo del dios Sol. ¿Mm? El dios Sol, ¿sí? Un símbolo idolátrico. Y también en la parte del pecho del sacerdote aparece el símbolo de la cruz, ¿sí? Bueno, ese es el símbolo del sol, aparece en la mitra del Papa, ¿no? ¿Ah? Símbolo completamente pagano. Y ese símbolo de la cruz que aparece en el pecho del sacerdote babilónico aparece aquí también en la vestimenta del Papa. La parte superior donde se ponen las vestiduras que tapa o cubre el hombro. ¿Mm? Entonces, sí, este era un rey sacerdote babilónico de Tamuz. Entonces, si el Papa en sus vestimentas tiene también símbolos eh, paganos, ¿sí? La pregunta es, ¿también es el sacerdote de Tamuz? Fíjense muy bien, eso no son inventos míos. Ahí pueden ver la inscripción claramente, ¿sí? Para que se den cuenta que el vicario de la Iglesia Católica en sus vestimenta tiene pues esos símbolos paganos también. Bueno, aquí podemos ver que esa misma cruz procedente de la antigua Babilonia es el principal objeto de culto y de adorno dentro de la Iglesia Católica. ¿Mm?
Eh, bueno, por algo es que en el Apocalipsis 17, pues se le llama Babilonia la Grande, ¿no? Sí, a esta iglesia de Roma, ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, porque esta iglesia es la heredera de la antigua religión de Babilonia. ¿Mm? Heredó los mismos símbolos, los mismos rituales de Babilonia, de, del culto o la adoración o la religión de la religión babilónica. ¿Mm? Entonces, y sabemos, como ya hemos visto, que dentro de Babilonia, se practicaba el culto idolátrico a la cruz en honor al dios falso Tamuz o Baal. ¿Ah? Entonces, em, pues no es raro que se vea también pues esos símbolos o se le dé, sí, indirectamente pues un culto al dios falso Tamuz o Baal. Muchos de los símbolos, costumbres, rituales religiosos de la antigua Babilonia pasaron también a formar parte del imperio egipcio, ¿sí? Siendo pues representado pues en la llamada cruz ansada, como, conocida también como Ang, ¿sí? Como se ve pues en esta ilustración. ¿Mm? Entonces, esa cruz ansada egipcia era también el principal objeto religioso de Egipto. Y el significado de esa cruz era la creencia en la inmortalidad del alma, en un más allá, ¿sí? Creída por los egipcios. Doctrina que también fue heredada por las otras culturas, griega, la cultura romana y muchas otras culturas paganas. Y luego, en el siglo tercero, finales del siglo tercero, cuarto, pasó a formar parte también de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Mm? Sí, esta doctrina de la inmortalidad del alma, que realmente tiene sus raíces paganas. ¿Ah? En el siglo segundo, también muchos cristianos llamados coptos ya habían caído también en ese tipo de apostasía, idolatría, pues hacia la cruz. Eh, Producto del sincretismo religioso también, y adoptando la cruz egipcia para identificarla con la cruz cristiana. ¿Se pueden imaginar ustedes semejante barbaridad? ¿Mm? Por ejemplo, en la enciclopedia Wikipedia dice, desde el siglo segundo después de Cristo, con la difusión del cristianismo en el Valle del Nilo, se produjeron sincretismos. Uno de ellos fue la adopción por parte de los cristianos egipcios, después llamados coptos, del símbolo Ankh, como una modalidad de cruz cristiana, como se puede ver aquí en la foto que voy a enviar a continuación. Fíjense también cómo se ve en este relieve, ¿ah? De Egipto del siglo III cómo un sacerdote copto tiene en su mano derecha la cruz egipcia o cruz ansada y en su brazo izquierdo porta la cruz cristiana, indicando así que son el mismo símbolo idolátrico, ¿no? ¿Mm? Como lo dijo claramente pues el erudito Vine, ¿no? En ese artículo, sí, que analizamos anteriormente. ¿Ah? Cuando eso ¿qué sucedió? Cuando las iglesias se habían apartado de ciertas doctrinas de fe cristiana y con el fin de aumentar el número de feligreses en esas iglesias, se aceptó a esos paganos que daban culto a la cruz, sin haber una regeneración realmente de fe o haber experimentado una verdadera conversión, ¿no? Sí, entonces ahí fue cuando se adoptó la taúote como representación del Estauros, donde murió Jesús. Y ahí donde se empezó a decir que Jesucristo no había muerto en un madero vertical, sino en una cruz. ¿Mm? Pero ya, como ya hemos visto, Jesús murió en un solo madero, no en dos maderos en forma de cruz.
¿Ven? Mm, también en el escrito de Vine, del erudito en griego Koine Vine, observen también cómo también menciona la palabra griega silón, que también pues ha sido traducida incorrectamente como cruz. ¿Ah? Pero Vine dice claramente que en ese artículo que silón significa madero, estaca o árbol. ¿Ah? Y eso también está confirmado pues cuando se analiza pues la concordancia de palabras griegas de Strong. ¿Mm? Es la palabra 3586, silón, que significa madera como combustible o material, también vara, garrote o árbol u otro artículo o sustancia de madera, madero, árbol, cepo, palo. Fíjense que si ustedes tienen la oportunidad de buscar la palabra silón en la palabra 3586 en la concordancia griega de Strong, ahí no dice en ninguna parte que la definición sea cruz. ¿Ven? Esa, esa traducción esa traducción ha sido incorrecta, hermanos y amigos. ¿Mm? Entonces, ¿qué podemos notar de aquí? Que el silón no eran dos maderos en forma de cruz, sino simplemente un madero, ¿sí? Un poste, un árbol también. Por lo tanto, traducir pues las palabras griegas estauros y silón por cruz, pues es semánticamente incorrecto, ¿sí? Es incorrecto. Quiero que lo analicen, que lo investiguen, porque yo sé que en este grupo hay muchas personas de diferentes denominaciones religiosas y pues ellas siempre han tenido el concepto de que Jesucristo murió en una cruz y también están familiarizadas con la palabra, el verbo crucificar. Ninguno de esos dos son, pertenecen pues al idioma original del griego koiné. Sin embargo, para los que todavía dudan de que las palabras griegas estauros y silón no significan cruz, sino madero vertical o poste vertical o sí, árbol en el caso de silón. ¿Mm? Em, Voy a dar una evidencia profética que demuestra de una manera irrefutable que Jesucristo murió efectivamente en un madero vertical. ¿Mm? ¿Y cuál es? Bueno, se encuentra en la historia de Moisés y la serpiente erecta sobre una estaca o asta, ¿no? Sí, esa historia pues se encuentra en el libro de Números, capítulo 21, pues donde la gente se había desanimado, cuando la gente permitió que su desánimo les causara pecar al hablar en contra de Yahweh y de Moisés. Entonces Dios mandó serpientes entre ellos y muchas de estas personas fueron mordidas y murieron. Y muchas otras estaban agonizando o estaban a punto de morir. Entonces, pues, a presenciar toda esta desgracia, tragedia, la gente clamó a Moisés por ayuda. Así que Moisés oró a Yahweh y Dios respondió y dijo, ¿Mm? Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Fíjate que ahí no dice sobre una cruz, sino sobre un asta. ¿Y qué es un asta? Pues es un madero vertical, es un palo vertical. Y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y fue que cuando alguna serpiente mordía a algunos, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Moisés hizo una serpiente de bronce y la sujetó a un asta o estaca, que es lo mismo, la cual fue erigida para que todos la vieran. Y todos los que miraron la serpiente fueron sanados. ¿Mm? Y, y es de notar de que esto prefiguraba el sacrificio del Mesías, de Jesucristo.
Sí, notemos las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan. Juan 3, 14 a 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y cómo levantó Moisés la serpiente en el desierto? Por medio de un asta, un palo, ¿sí? Entonces, ahí no dice por una cruz. ¿Ah? Fíjese que eso prefiguraba la muerte de Jesucristo, ¿no? La forma como Jesucristo sería levantado. ¿Mm? Eh, Según la Biblia, entonces vuelvo y les pregunto, ¿Moisés levantó la serpiente en una cruz o en un asta o estaca? Bueno, la serpiente fue puesta sobre un asta o poste, no sobre una cruz. ¿Mm? Yahweh pudo haber instruido a Moisés a que sujetara la serpiente a una cruz, pero Dios específicamente lo dirigió a que fuera en una estaca, un asta, un poste. ¿Mm? Entonces esto no tiene margen de error, ¿sí? Jesús también fue levantado sobre una estaca, poste o asta, y no en una cruz. Bueno, lo sorprendente también de todo esto es que mmm, ese culto a la cruz babilónica, aunque parezca increíble, también pasó a las iglesias protestantes. ¿Mm? ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de que ellas lo heredaron de Roma, de la Iglesia Católica Romana. ¿Mm? Entonces, recordemos que el protestantismo salió del catolicismo en la época en que Martín Lutero expuso sus tesis, pero él también se le impregnó, es decir, sí, él reclamó contra muchas cosas, pero también pues ya tenía muy arraigadas doctrinas del catolicismo, y entre esas está la de la cruz. ¿Mm? Eh, entonces, ¿por qué? Bueno, como pueden darse cuenta, mire, aquí en las imágenes que acabé de enviar, ese símbolo de la cruz también es colocado en los edificios de las iglesias de la cristiandad evangélica y otras cuantas más. También en sus púlpitos, demostrando así que estas iglesias, eh, pues en cierta forma, son hijas de Roma, ¿no? ¿Sí? Incluso en sus campañas evangelísticas, a las que llaman cruzadas, que viene la palabra cruz, evangelísticas, sí, es decir, lo hacen eh, mm, en honor a las cruzadas que la Iglesia Católica Romana hizo durante varios siglos, pues sabemos que en esas cruzadas se asesinaron a millones de personas de otras religiones. ¿Ah? Y entonces, pues incluso algo que me parece sorprendente y que he escuchado en las religiones evangélicas es que incluso una persona puede tener una cruz siempre y cuando no lleve ahí a Jesús muerto. ¿Ves? Eh, entonces, pero lo que podemos notar, la verdad es que pues estas iglesias utilizan el mismo símbolo mm, de su mamá, la iglesia católica, ¿no? ¿Mm? Incluso utilizan el mismo término cruzada, ¿ya? Pues donde muchas veces se predica pues un evangelio que no es pues el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? Bueno, ya hemos descubierto el significado de la palabra latina crux y que luego pasó al español por cruz. Entonces, sencillamente, pues se refería a cualquier instrumento de madera donde eran ejecutados los condenados a muerte. Y ese instrumento podía tener diferentes formas y entre ellas estaba el simple madero o poste vertical. Entonces, de pronto ahí surge una pregunta. ¿Cuál era entonces la forma de cruz en el que fue clavado Jesús?
Pues la respuesta es sencilla, era un solo madero, no dos maderos, porque así lo dice claramente el Nuevo Testamento. Mire, leámoslo. Hechos 5:30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. Fíjense, en un madero. Hechos 5:30. Ahora, Hechos 10:31 dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. ¿Mm? Y de la misma versión Reina Valera, ¿no? La que de 60, la que es ampliamente utilizada por la cristiandad en general. Y Hechos 13:29 dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Hechos 13:29, ¿sí? ¿Dónde estaba Jesús? En un madero. Fíjense que estas palabras son muy significativas, colgándole en un madero. ¿Ves? Entonces, y también aquí, quitándolo del madero, no de una cruz. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. No dice cruz, sino madero. Ahora, primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. Quizás de pronto algunos de los hermanos y amigos que están escuchando este estudio se preguntarán, bueno, pero si la palabra Tauros y Silón no significan cruz, entonces ¿por qué fueron traducidas como cruz? ¿Y por qué el verbo estauró fue traducido como crucificar si realmente ese no es su significado semántico? Se preguntarán algunos. ¿Mm? Bueno, la explicación hay que buscarla en la tradición recibida de la Vulgata Latina de Jerónimo, del cura Jerónimo. Cuando este traductor encontró la palabra stauros en el texto griego del Nuevo Testamento, naturalmente entendió a lo que se refería, pues al método de tortura y ejecución que habían usado los soldados romanos contra Jesús. ¿Cómo tradujo stauros? Pues por su palabra equivalente en latín, crux, con X al final, crux en latín. Ahora bien, la palabra latina crux no tiene idéntico valor semántico o significado que la palabra española cruz. Entonces, la más conocida acepción actual de la palabra española cruz en un contexto religioso sería pues la que se ofrece pues en algunos diccionarios, patíbulo formado por un madero hincado verticalmente y atravesado en su parte superior por otro más corto, en los cuales se clavaban o sujetaban las manos y pies de los condenados a este suplicio. Entonces, sin embargo, la palabra latina cruz tenía un significado más amplio que la palabra española cruz. Por ejemplo, el, el diccionario latino de Oxford, el, pues fue editado en 1982 y reimpreso en el 2000. Pues es un diccionario de consulta muy bueno. ¿Ah? Define así esta palabra. Cualquier estructura de madera en la cual los criminales eran expuestos a muerte, una cruz, también una estaca para empalar. En varias frases denota crucifixión o empalamiento, ver también crucifijo. Bueno, entonces eso es el significado que le da pues este diccionario, ¿no? Um, bueno, es muy interesante constatar eh, cómo el diccionario del doctor Segura Munguía, ¿sí? Un diccionario académico de latín-español, ofrece como acepción de cruz las palabras palo de tormento o madero de tormento, sinónimas de las usadas por alguna denominación, ¿m? Para traducir a estauros, madero de tormento, ¿no? Eh,
Entonces se puede afirmar entonces que en el latín de los primeros siglos de nuestra era, la palabra latina crux, con X, se refería a cualquier instrumento de madera en la que se torturaba o ejecutaba a alguien sin definir con exactitud su forma concreta. Podía referirse a un simple tronco de árbol o a un palo o madero de tormento. Como conclusión de este estudio, de acuerdo a la evidencia bíblica, histórica, arqueológica, se podría decir lo siguiente. Primero, que Jesucristo no murió en una cruz, sino en un estauros, ¿m? O como lo llama también la Biblia, silón, un madero vertical, un poste madero vertical. ¿Ah? Es una gran falacia decir que Jesucristo murió en una cruz, porque la semántica o el significado de esas dos palabras, estauros y silón, nunca nos lleva a traducirlo como palabra, como se traduce en español la palabra cruz. También la segunda conclusión es que, eh, pues, la palabra cruz tiene una procedencia estrictamente pagana. ¿Mm? Surgió en Babilonia con el culto que se le rendía al dios falso Tamuz, ¿sí? Llamado Baal también. ¿Mm? Y a otros dioses como el Bel Caldeo, el Odín escandinavo, el Baco griego, ¿sí? A quienes pues también se les representaba religiosamente por medio de una cruz. ¿Mm? Eh, ¿Cómo fue que surgió? Si la palabra estauros y silón no significan cruz, entonces ¿cómo fue que surgió? Bueno, eso fue entre siglos II, III, ¿sí? Y después se concretó muy bien en el siglo IV, en la época de Constantino el Grande, cuando hubo un sincretismo religioso en el cual se fusionaron las creencias de las culturas paganas con el cristianismo y ahí se corrompió la fe y se introdujeron falsas enseñanzas o dogmas paganos y entre esos estaba el de la cruz. ¿Mm? Si Jesús no murió en una cruz, entonces ¿por qué los traductores lo vertieron de esa forma en las Biblias mmm, antiguas y contemporáneas? Bueno, eso fue el primero que tradujo esa palabra estauros y silón como cruz fue el cura Jerónimo, católico Jerónimo, el traductor de la Vulgata Latina. ¿Mm? Quizás en esa época en latín, pues la palabra crux con X no tenía el mismo trasfondo semántico que se le da hoy en día, ¿no? Se podía referir a cualquier tipo de madera. Ujú. Pero entonces, a raíz de esa traducción incorrecta, ¿sí? Eh, las demás Biblias fueron traducción de traducción sobre traducción. Muchas de las Biblias contemporáneas provienen de la Vulgata Latina, de las traducciones que se hicieron tras traducción, sí, de Vulgata Latina y entonces adoptaron pues esa palabra cruz y ese verbo crucificar en sus Biblias y de ahí viene la confusión. Muchas personas en su ignorancia creen que pues Jesucristo murió en una cruz, es decir, en un palo con un travesaño, pero realmente no murió en un palo con un travesaño, sino en un estauros, ¿m? O en un palo o poste vertical, como ya ha demostrado a lo largo de este estudio. ¿Por qué es importante estudiar esto? Sí, quizás algunos dicen, bueno, pero ya que Jesucristo lo hubieran ejecutado en una cruz o en un madero, lo importante es que murió por nuestros pecados. Pero no, 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 disculpen, hay que aclarar muy bien esto. No sea que de pronto estemos nosotros venerando, ¿ah?
un, un instrumento, de tortura, eh, ¿sí? En lugar de estar, pues, exaltando eh, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, ¿cierto? ¿Ah? Entonces, pilas. Y también, ¿por qué es importante? Bueno, por el hecho de que la cruz representa a dioses falsos, ¿sí? Los mencionados anteriormente, y a culturas paganas, creencias de culturas paganas. Entonces, como nosotros somos cristianos, estudiantes de las Sagradas Escrituras, debemos deshacernos de esa falsa, falsas enseñanzas, ¿sí? Y adoptar pues la correcta pues enseñanza vislumbrada desde la óptica de la interpretación correcta y pertinente de las Sagradas Escrituras, viéndolo desde el ángulo, desde la óptica de la semántica de las palabras en el griego koiné. ¿Mm? Entonces, pues es muy importante tener en cuenta esto para que no pensemos que no es importante, que no es de relevancia estudiar pues eh, esto a la luz de las Sagradas Escrituras y de la historia y la arqueología. La arqueología también ha demostrado que las culturas paganas pues tenían dentro de sus creencias y sus rituales religiosos, adoptaban la veneración, la adoración pues a este símbolo pagano, ¿no? Entonces ya está muy claro que la cruz es un símbolo pagano. Sí, entonces nosotros, ¿cuál debe ser la actitud de nosotros los cristianos? Pues desechar ese símbolo pagano, ¿sí? Y creer en lo que realmente nos enseñan las Sagradas Escrituras. Gracias y paz a todos ustedes y espero que este estudio eh, exhaustivo, ¿eh? Visto desde una óptica bíblica, histórica y, y también analizando pues parte de la arqueología, nos sirva para nosotros poder tener un mayor entendimiento de la palabra de Dios en cuanto a el significado de las palabras Estauros y Silón. Gracias y paz.